La golpearon delante de todos, la tiraron al suelo, la trataron como basura. Lo que no sabían es que acababan de despertar a un monstruo. No un monstruo cruel, un monstruo entrenado, imparable. Esta es la historia de Leila. Es una camarera discreta, siempre educada, autosuficiente y casi invisible en una ciudad que no deja espacio para los débiles. Pero lo que nadie sabía era que por las noches se ponía vendas empapadas en sangre seca, que luchaba en sótanos sofocantes y que nunca había perdido un solo asalto, hasta el día en que unos hombres intentaron aplastarla y toda la ciudad vio de qué estaba hecha. Leila trabajaba en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares cansados donde las luces parpadean, donde los clientes habituales se duermen en la cerveza, donde nadie levanta la vista cuando insultan a una chica. Cada noche servía a hombres que hablaban demasiado alto, reían demasiado fuerte, se tocaban con demasiada facilidad. Ella nunca decía nada, limpiaba los vasos, aguantaba los chistes verdes, ordenaba las mesas y volvía a casa sola, tarde, en silencio. Todos pensaban que lo hacía porque era débil, pero la verdad es que se contenía, porque cada mirada de reojo, cada mano fuera de lugar, cada palabra llena de desprecio, ella las registraba, se las tragaba, las convertía en fuego. Entonces cada noche bajaba a un aparcamiento en desuso donde se celebraba un ring de lucha secreto, allí sin público rico, sin reglas. Allí ya no era Leila la camarera, era Leila la parca, la que nunca se echaba atrás, la que nunca dudaba, la que había derribado a hombres que la doblaban en peso, sin decir nunca su nombre, sin quitarse nunca la capucha. Pero nada de esto lo sabía nadie, ni siquiera su jefe, ni siquiera sus vecinos, y especialmente los 3 hombres que entraron en el bar aquel martes por la noche, tipos conocidos en la ciudad por salir juntos, alardear en sus motos, buscar problemas donde no los había. La miraron como si fuera una presa, empezando con comentarios sobre su atuendo, su cuerpo, su forma de caminar. Luego tiraron billetes al suelo. Uno de ellos le susurró al oído que era buena para entrenar. Nadie se movió. Incluso el jefe se dio la vuelta. Se rieron a carcajadas. Querían provocar una reacción. Pero Leila recogió las notas. Se levantó, siguió sirviendo como si nada. Entonces los 3 subieron de tono. Uno tiró una bandeja. El otro le agarró la muñeca con demasiada fuerza. Ella tiró de su brazo. Le gritaron que debía responderles con respeto. Ella les miró a los ojos. Por un momento demasiado largo. Una mirada que no pudieron soportar. Entonces la empujaron violentamente contra la pared. La tiraron al suelo. Una silla se rompió en la caída. Su labio sangró. Los clientes miraron hacia abajo. Algunos murmuraron. Nadie se movió. No llamaron a la policía. Los chicos se fueron como habían venido, orgullosos, ruidosos. Ella se quedó allí, en el suelo, con la respiración entrecortada, sus brazos temblando, no por el miedo, sino por un inmenso esfuerzo para no moverse, no responder, porque sabía que si dejaba salir lo que estaba conteniendo, no habría vuelta atrás. Caminó a casa esa noche en silencio, pero su corazón latía como una jaula. Se quitó la ropa empapada en cerveza, se lavó la cara ensangrentada. Luego se sentó en el suelo de su baño, las manos abiertas, los músculos tensos. Sentía que algo se había roto, no en su cuerpo, sino en ese dique interior que había construido a lo largo de los años para permanecer invisible. Y esa noche se dio cuenta de que no quería volver a agachar la cabeza, a contenerse. Nunca había dado un puñetazo fuera del ring, pero esta vez no era una pelea, era una necesidad, una respuesta a todo lo que le habían robado, una justicia que nadie vendría a ofrecer en su lugar. Al día siguiente se levantó tranquila, pero con una rabia que vibraba en cada gesto. No dijo nada a nadie, ni siquiera a su vecina que la miraba con lástima. Fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Volvió a ponerse el delantal, limpió las mesas, atendió a los clientes con educación, pero sus ojos estaban en otra parte, anclados en una decisión ya tomada. Cuando cayó la noche, no volvió a casa, cogió el metro hasta la última parada, cruzó un polígono industrial, luego llamó a una vieja puerta de hierro, donde entrenan los que no tienen más remedio que luchar. La habitación estaba casi vacía. El aire olía a sudor y a metal. Se puso las vendas sin decir una palabra. El entrenador levantó una ceja pero no dijo nada. Así que ella subió al ring y recibió los golpes, de buena gana, probando sus límites, corrigiendo sus movimientos. Sabía que no podría enfrentarse a ellos en un bar sin pagar el precio. Pero si elegía el suelo, si atraía a la jauría donde pertenecía, entonces podría hacerles entender lo que ninguna queja, ninguna bofetada, ningún grito podría expresar. Repitió los movimientos una y otra vez,
hasta que las piernas le ardieron, hasta que las costillas protestaron, y cuando volvió de madrugada, su mirada había cambiado. No había más duda, no más miedo, solo una línea recta entre lo que sentía y lo que iba a hacer. Esperó 2 días. Entonces supo que los 3 tipos estarían en el hangar, un lugar clandestino donde las peleas atraen espectadores ávidos de sangre. Y dinero fácil. Era un sábado por la noche. Ella iba allí a menudo, enmascarada, para desafiar a los que venían a humillar a los débiles. Esta vez fue sin máscara. Se registró con su nombre real. Al principio se rieron. También los organizadores, pero nadie se atrevió a decirle que no, porque cualquiera que la hubiera visto pelear sabía que no estaba jugando. Y los 3 hombres llegaron con sus bromas habituales, creyendo que era un montaje, pensando que lo hacía por llamar la atención, pero cuando subió al ring, descalza, concentrada, recta como una cuchilla, se hizo el silencio, y el primer hombre subió. Era grande, seguro de sí mismo. Atacó rápido, brutalmente, pero ella no retrocedió, lo esquivó, giró sobre sí misma, luego golpeó, 1, 2, 3 veces, hasta que él cayó de rodillas, jadeando, incapaz de entender. El segundo intentó hacerlo mejor. Embistió como un toro, pero ella le hizo bailar, le agotó las fuerzas y le dejó caer boca abajo en el suelo. La multitud gritando, algunos filmando, otros apartando la mirada. Entonces subió el último, el que más la había humillado, el que le había apretado la muñeca. Él intentó negociar, bromear, pero ella ni siquiera le miró. Dio un paso adelante y le golpeó justo en el pecho. Él se tambaleó, sorprendido. Entonces ella siguió, rápido, duro, preciso, como si cada golpe fuera una frase que ella nunca había sido capaz de decir. Él cayó, y esta vez no hubo más risas, ni más ruido. Solo esta mujer de pie en el centro del círculo, respirando tranquilamente, con los puños abajo, y todos comprendieron que lo que estaban viendo no era un espectáculo, sino una venganza silenciosa, una justicia sin gritos, sin odio, solo una verdad que ya no podía ser ignorada. Ella no levantó los brazos, no sonrió, bajó del ring y abandonó el hangar sin decir una palabra. Y aquella noche, incluso los que amaban la violencia se quedaron helados, porque habían visto algo más, algo que no se puede borrar. Lo que Leila no sabía cuando abandonó el hangar aquella noche era que alguien lo había filmado todo, no con un teléfono tembloroso, sino con una cámara de verdad, gran angular, sonido limpio, luz cruda, el tipo de vídeo que no deja lugar a dudas, y menos de 24 horas después, las imágenes estallaron en las redes, primero compartidas por unas cuantas cuentas anónimas, luego recogidas por páginas locales. Las imágenes mostraban a una mujer joven, con el rostro aún marcado por las heridas, enfrentándose uno a uno a 3 hombres conocidos en el barrio, golpeándoles sin odio ni crueldad, solo con el frío dominio de una verdad que ya no se puede contener. Los clientes del bar reconocieron a la camarera muda. Algunos admitieron públicamente que se avergonzaban de no haber actuado. Su jefe, acorralado, emitió un patético comunicado afirmando que no sabía nada. Los 3 hombres intentaron silenciar la historia, la negaron, amenazaron con demandar por difamación, pero ante las imágenes, nadie les creyó. Y cuando llamaron a la policía, no fue a Leila a quien vinieron a interrogar. Varios testigos del bar hablaron, por fin, algunos para tranquilizar su conciencia, otros porque temían que el pueblo acabara volviéndose también contra ellos. La verdad se extendió como la pólvora en un campo seco, y con ella, una pregunta empezó a surgir en la mente de todos. ¿Cómo era posible que una mujer como ella hubiera sido invisible durante tanto tiempo? ¿Cómo era posible que todo un pueblo hubiera hecho la vista gorda durante años? Los medios de comunicación indagaron más, descubrieron su pasado, su difícil infancia, sus años de supervivencia en solitario, su entrenamiento secreto, sus batallas nocturnas, su disciplina infalible. Y cuanto más aprendía la gente, más comprendía que no se trataba de una venganza, sino de un renacimiento, de una corrección del silencio. Así que empezaron a llegar las llamadas. Algunos querían darle una medalla, otros un micrófono, pero ella se negaba a todo. No hablaba. Seguía viviendo como antes, excepto que ya no estaba sola. Fuera del bar donde trabajaba, se reunían chicas jóvenes por la noche, solo para verla entrar o salir, no para hablar con ella, solo para recordar que era posible, que incluso cuando te empujan al suelo, puedes volver a levantarte y elegir que no te rompan. Un día, una niña de 13 años se le acercó y le entregó una nota arrugada que decía: «Tengo miedo todos los días, pero quiero ser como tú». Leila la leyó, no dijo nada, solo puso su mano en el hombro de la niña. Y ese simple gesto habló más alto que 1000 discursos. El resto llegó rápido. Los antiguos miembros del club clandestino se ofrecieron a abrir un gimnasio de verdad, gratuito, para las chicas del barrio, y eligieron a Leila para entrenarla.
Leila fue elegida para entrenarla, no porque fuera la más fuerte, sino porque sabía lo que significaba tener miedo, mantenerse firme, no huir. Hoy, esta sala está llena cada noche. Los golpes resuenan, los gritos también, pero ya no son gritos de dolor, son gritos de poder, de liberación. Y al fondo de la sala hay una foto, la de una mujer de pie sobre un ring, los brazos a los lados, los ojos abiertos y debajo una simple frase: aquí, ya no humillamos, aquí golpeamos para sobrevivir, pero nos levantamos para vivir. La ciudad ya no miraba a Leila de la misma manera, pero no era solo ella la que había cambiado. Todo a su alrededor empezaba a resquebrajarse, como si su historia hubiera rasgado un velo que llevaba demasiado tiempo cubriendo los abusos, la cobardía, las miradas esquivas. Los que ayer la despreciaban hoy evitaban su mirada, los que callaban por fin alzaban la voz. El bar donde había sido humillada veía huir a sus clientes uno a uno. Corría el rumor de que el hombre que había dejado que la golpearan sin intervenir se arriesgaba a ser procesado por negligencia voluntaria. Y su jefe cerraba unas semanas después, incapaces de soportar la mirada de los transeúntes. Las jóvenes de la calle practicaban a la sombra de los edificios, imitando sus gestos, repitiendo sus pasos, como si hubieran encontrado en ella un lenguaje que aún no sabían hablar. En la escuela, los profesores se tomaban de repente más en serio las quejas de acoso. La policía patrullaba los barrios olvidados con más respeto y por primera vez en mucho tiempo, las mujeres se reunían para hablar de lo que habían sufrido en silencio. Lo que Leila había vivido era solo un fragmento de un mal más profundo, pero bastó para romper el dique. Incluso los 3 hombres que la habían agredido ya no podían caminar libremente. Sus nombres circulaban por todas partes. Su arrogancia se había evaporado. Uno de ellos intentó publicar una carta de disculpa en internet, pero nadie creyó en su sinceridad porque nunca había pedido perdón cuando tenía poder. Solo ahora que estaba desnudo ante la verdad, los periodistas volvieron varias veces, ofreciéndole entrevistas y documentales, pero Leila siempre se negaba. No quería convertirse en un figurante, quería seguir siendo lo que era. Una mujer que había dicho no, una vez, pero con todas sus fuerzas. Era en la sala de entrenamiento donde más hablaba, entre el ruido de puños, respiraciones, cuerpos aprendiendo a no esconderse, a no doblegarse, a resistir. Nunca contaba toda su historia, pero quienes la conocían sentían que cada cicatriz en sus brazos, cada mirada silenciosa y cada sonrisa discreta contiene más verdad que los discursos, y quienes pensaban que solo se trataba de boxear no han entendido nada, porque lo que ella ofrecía no era una lucha, era un permiso, una luz, un grito sin palabras que otros podían recoger y transformar a su vez. Hoy, Leila sigue viviendo en el mismo barrio, cruza las mismas calles, ve las mismas caras, pero en realidad nada es igual que antes. Ya no es esa sombra que pasaba desapercibida, se ha convertido en una presencia, un símbolo sin eslogan, una prueba silenciosa de que incluso los aplastados pueden volver a levantarse. No busca ser admirada, no quiere convertirse en una estrella, solo quiere que ninguna otra chica tenga que callarse como ella hizo durante tanto tiempo. Su sala de entrenamiento está abierta 6 días a la semana, libre, sin juicios, donde no solo se aprende a golpear, se aprende a levantarse, a respirar cuando te asfixias, a resistir cuando todo te empuja a ceder. Cada alumno que entra lleva una historia, a veces visible, a veces oculta, pero Leila los mira a todos con la misma atención, porque sabe que bajo cada silencio hay un fuego esperando que alguien le ayude a dejar de arder solo. Ella nunca ha buscado venganza, ha buscado equilibrio, paz, y aunque el mundo siga siendo duro, ha encontrado la manera de caminar en él sin doblegarse. Lo que ha vivido no la ha roto, la ha construido a su manera, día tras día. No para demostrar nada a los demás, sino para no tener que pedir nunca más perdón por existir. Y si un día alguien le pregunta por qué luchó, por qué no se rindió, ella podría responder que a veces, si un día alguien le pregunta por qué luchó, por qué no se rindió, ella podría responder que a veces, cuando nadie viene a salvarte, tienes que aprender a salvarte a ti mismo, y si al hacerlo puedes llegar a otra persona, eso no es una victoria, es una liberación. Porque la verdadera fuerza no está en los puños, sino en lo que decides hacer con ellos, cuando por fin has recuperado el control. Y aunque Leila no haya cambiado el mundo entero, ha cambiado el suyo y el de docenas de otras personas, y eso nadie podrá quitárselo jamás.